Hola amigos, les habla Lini Figueroa y sí, quiero anunciarte que llega la segunda temporada de entrevistas en vivo a través de Facebook Live, porque sí, gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y respaldo a la primera, he decidido volver a esta dinámica donde podamos traer estos artistas no tan solo de aquí de Puerto Rico, sino también internacionales que puedan compartir sus historias, sus experiencias con cada uno de nosotros y que pueda servir de inspiración. Y me preguntarás, ¿quiénes son esos artistas? Pues mira, comenzamos con José Piris Pereda, él es un mimo español. Tendremos a Iván Olmo de aquí de Puerto Rico, mimo y bailarín y el creador del Festival de Mimo y Teatro Físico. Tendremos a Andrés Acevedo, él es un actor de España. Tendremos a la compañía desde Nueva York, Push Physical Theater, que se dedican al arte del teatro físico y la pantomima. Tendremos a Luisa Acevedo de Puerto Rico, productora y directora, y a Keila Ortiz, que se especializa en lo que es el maquillaje de efectos especiales. Esto y mucho más lo podrás encontrar. Es bien importante que para que lo puedas seguir, nos puedas encontrar, tienes que seguirme en Facebook como Lini Figueroa Artist Page, Instagram como Lini Figueroa PR y en YouTube como Lini Figueroa. Así que nos vemos pronto. Thespis es el primer cómico de la historia. Una bellísima jaula de oro con barrotes y en su interior palomas, un colombier, un palomar. Y Thespis era el único que las escuchaba. Por eso lloraba, porque no soportaba la privacidad de la libertad. Oh, los poetas. La pluma de los poetas, que escribe, deja legado en las palabras. Ah, la pluma de los poetas, la pluma ligera de aquel ave. ¿Y dónde llegó Thespis? Hasta Roma. Era un hombre que por no ser amado intentaba beber en los corazones humanos. Esto no existe, no ha muerto nadie, ¿eh? Lo que llaman la cuarta pared. Uy. Ya me quedé otra vez fuera. Thespis llegó a la comedia del arte. ¿Quién no ha tenido alguna vez un amor? Nuestros abuelos iban a una agencia matrimonial, era mucho más práctico. Llamaban por teléfono y decían, oye, a ver si me puedes encontrar una rubia, una morena, una gordita, una más blanda, una más alta, una con un poco de personalidad, no lo sé, algo que se ajuste a mi perfil. El bufón nada tiene que perder, joroba encaramada sobre el ego. Las máscaras están en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es una máscara, de hecho. Uno empieza a ponerse una máscara, luego otra, esta le va mejor, esta le va peor. Esta me encaja. Uy, con esta he triunfado. Las máscaras. Hola, bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de entrevistas en vivo, charlas, arte y más. Nuevamente quiero agradecer por todo el apoyo y respaldo que le dieron a la primera serie, que aunque salió de una forma espontánea, ¿verdad? Ante la situación de
del coronavirus, ¿verdad? El famoso COVID-19, pero que a pesar de muchas quizás cosas negativas, surgieron cosas muy positivas como fue estas charlas, y quiero agradecer a artistas como Carlos Martínez, May Rojas, Jonathan Oliveras, Andrea Marcial, entre otros, que se unieron a estas entrevistas, y estoy bien contenta por el invitado de hoy. Nos acompaña desde España. Él es un mimo y actor español profesional con una carrera extensa, espectacular, muy interesante para conocer. Así que antes de dar la bienvenida a nuestro invitado hoy, quiero agradecer también a la Fundación JJ Barea por compartir esta entrevista y ayudarnos a seguir compartiendo el maravilloso arte de la pantomima, no tan solo aquí a nuestras familias puertorriqueñas, sino todos aquellos ustedes que se conectan a través de la Fundación. Así que muchas gracias y felicitaciones a la Fundación JJ Barea por la gran iniciativa que están realizando a través de cada una de sus actividades, ¿verdad? Durante todos estos meses. Ahora sí, quiero darle la bienvenida. Ahora vamos a conocer a nuestro invitado, José. Quiero que José, cuando entres, José, me tienes que decir si estoy diciendo tu apellido bien. Yo creo que es José Piris Pereda, así que vamos a darle la bienvenida. Un aplauso cibernético. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos por allí? Pues sí, efectivamente ese es mi nombre, José Piris Pereda. Son dos apellidos particulares. Pereda es muy tradicional aquí en Cantabria particularmente, pero también en España en general. Mi familia viene del escritor José María de Pereda, y Piris es un apellido que hace alusión sobre sus orígenes, vienen desde Constantinopla, hace ya muchos siglos, y quiere decir fuego. Pirum Pirupirá, del puerto de Piros, de ahí viene un poco también el origen. Pero ha habido muchos cruces hasta llegar al norte de España particularmente, y bueno, hasta poder heredar ese apellido yo. Interesante. Oye, pero José, tú me estabas contando algo mucho más interesante, que yo creo aquí muchos de nosotros los puertorriqueños que, ¿verdad?, que te conocemos y seguimos tu carrera, y es que tú me estabas contando que tú tienes sangre boricua. Claro. Bueno, explícame, háblame un poquito de eso. Sí, porque mi abuela paterna era de Puerto Rico realmente, y se conoció con mi abuelo en un barco viniendo hacia España, y ahí nació el primer matrimonio que tuvo mi abuelo, que ella murió muy joven. Nació mi padre y de él nací yo, lógicamente, como junto a mi madre, ¿no? Y realmente por mis venas corre sangre de vuestra tierra, así que ya lo sabéis. Hay algo que nos une. Exacto, definitivo. Aparte de la arte, nos une también ya esa pequeña historia cultural. Qué bueno, José, estoy bien contenta que estés aquí, que hayas dicho que sí a esta invitación. Faltaría más. Faltaría más. Son momentos donde creo que el arte tiene que fluir lo más posible, y la cultura, el arte y generalmente, para mí, yo sumaría la educación también, creo que son momentos que en nuestra civilización son más importantes que nunca. Entonces creo que es importante que todos pongamos de nuestra parte para poder hablar, comunicarnos y llegar a cuanto más gente mejor. Es así, muy gracias. Y yo pienso que, como mencionaba al principio, es que algo bien bonito que ha surgido de esta situación es esos enlaces, esos puentes que se han creado mucho más allá de lo que hubiésemos imaginado, y es poder compartir ¿verdad?, con nosotros a pesar de la distancia, y vemos que estamos todos, ¿verdad?, en la misma situación, pero disfrutando y dándonos a conocer de una manera distinta. Así que estoy bien contenta por esa oportunidad también. Así que bien, amigos, como les mencionaba, José es un mimo y actor y director, ¿verdad?, y productor. Él hace de todo. Honestamente, si ustedes busquen, los voy a poner aquí rapidito sus páginas de Facebook, como José Piris Pereda, Instagram también lo consiguen igual, José Piris Pereda, y en YouTube, José Piris Pereda. ¿Y por qué les digo? Porque honestamente ahí van a poder, yo cuando vi que empecé nuevamente, ¿verdad?, investigando un poquito más para ponerme un poquito más al día con tu información, yo decía, Dios mío, ¿pero qué no haces? Si tienes una lista ahí extensa de to-do en Facebook. Pero yo quiero, antes de comenzar, ¿verdad?, un poquito más en detalle, cuéntanos cómo tú llegaste a las artes y tu pasión por el arte de la pantomima, que es donde principalmente te has preparado. Pues mira, en realidad, vamos a ver, es un viaje largo. Yo vengo de una familia de arte.
Mi padre es pintor, era pintor, murió en el 92, era un pintor impresionista que introdujo el puntillismo en España en aquella época, en los años 70. Y bueno, pues también trabajó con la Bauhaus, con el movimiento Bauhaus del diseño. Mi madre también se ha dedicado al mundo de la moda, se dedicó mucho tiempo al mundo de la moda. Fueron dos intelectuales de la época de los 70, muy hippies y existencialistas, para ponernos un poco al día en aquel momento. Y mis 6 hermanos se dedican todos al arte, en general, al arte o también a los proyectos ¿no? Que de alguna manera tienen que ver con el arte, con la cultura, ¿no? Y con el diseño también, ¿no? Yo lo primero que hice, yo estudié diseño en su momento, y, siempre estuve vinculado al mundo de la pintura, pero siempre sentí que era un arte que especialmente de la pintura, que me sentía limitado. Había algo que tenía que ver con mi naturaleza, que soy una persona muy social, soy una persona muy vivencial, y descubrí a través del mundo de los performance, siendo muy joven, todavía no era mayor de edad, en Italia, en mi primer viaje, descubrí el mundo del mundo del performance art y entendí cómo la plástica se podía aplicar al mundo escénico. Esto me abrió toda una puerta y así empecé a estudiar más las artes escénicas. Me ingresé a una escuela de arte dramático, estudié lo que normalmente estudian todos los actores que van a trabajar en el mundo del teatro, y ahí descubrí de modo muy particular el mundo del actor que aparece bajo la luz y que su cuerpo en sí mismo ya es un producto artístico y tiene su propia identidad. Un poco lo que plantea Etienne Decroux en su visión sobre cómo el arte del mimo ya es un arte en su individualidad, más allá del teatro, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a sentir bastante interés, monté una pequeña compañía, me moví mucho con esta compañía, con la energía que tenemos cuando tenemos 20 años, ¿no? Y que era muy rebelde, con muchas ganas de hacer cosas, muy productivo. Y bueno, fue lo que me llevó poco a poco a conocer la figura de Marcel Marceau, ¿no? Ahí yo era una persona que económicamente no tenía posibles en aquel momento. Moví la tierra con la luna para conseguir una subvención, una beca y poder ir a estudiar a París. Allí, después de entrar en las pruebas de ingreso de la Escuela Internacional de Mimodrama de París, que dirigía Marcel Marceau, pude entrar en la escuela y permanecí durante 3 años de formación con él, el laboratorio de investigación. Vamos, hice todo un trabajo con él de aproximación que para mí fue una de las bases principales de mi visión sobre el arte del mimo. Luego, lógicamente, yo tomé un distanciamiento de esta primera fase, conocí a muchos otros visionarios del teatro del gesto, como Jacques Lecoq o el mismo Decroux, que en aquel momento ya había fallecido, pero que gracias a sus discípulos pude conocer su técnica, su gramática. Peter Brook, Dario Fo, una serie de gente que se fueron cruzando en mi camino, como Lindsay Kemp, ¿no? Gente que realmente fueron dejando trazos que surtieron dentro de mí mi necesidad por descubrir y aplicarme en las diferentes naturalezas del arte y de las imágenes en escena, ¿no? Y el mimo para mí fue de alguna manera la base, la columna vertebral de mi perspectiva. Pero luego realmente yo he abierto, la palabra mimo para mí se ha transformado en un arte que es capaz de abrazar un montón de estilos, como la máscara, como el clown, como el bufón, el melodrama, la tragedia, el teatro poético, aparece el texto de repente a convivir con el gesto, ¿no? Entonces yo creo que estamos también en un siglo XXI donde ya se dicen cosas diferentes a las que se decían anteriormente en el siglo XX, a la mitad del siglo XX, y yo creo que las repropuestas y cómo ha ido evolucionando todo hoy en día nos lleva a un público diferente, con un apetito diferente, con unos tiempos diferentes, con unos ritmos diferentes, ¿no? Yo creo que es apasionante, hay muchísimo todavía que descubrir en todo esto. Yo creo que aquellos que tienen la llamada, de alguna manera, ¿no? Yo siempre lo digo, deben lanzarse sobre ello, y creo que aquellos que de alguna manera muestran interés, sean como público o como profesionales,
Es importante que vayan en profundidad a conocer este arte que tantos secretos aguarda dentro de sí y que tan felices y tanto nos puede dar, ¿no? Porque nos descubre realmente un teatro artesanal lleno de sinceridad y de honestidad, ¿no? Correcto. Gracias, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo digo que la pantomima está en todo. Sí. ¿Sabes? Porque yo siempre digo lo mismo, la pantomima es la comunicación no verbal, trabaja con nuestro cuerpo y es parte de nuestra comunicación diaria, así que qué lindo que estás exhortando también que conozcan este maravilloso arte y como bien has dicho, has trabajado, ¿verdad? Para los nuevos que están por aquí conectándose o que se conectarán luego. Marcel Marceau, yo creo que ¿verdad? Es uno de los que lo hizo famoso mundialmente, el arte de la pantomima. El gran embajador para mí es uno de los que no solo hizo llevar el gesto a nivel de investigación o pedagogía, ¿no? A los profesionales del mimo o del teatro del gesto, del teatro físico, sino que hizo estallar de nuevo un estilo en un momento dado y lo llevó a toda la sociedad, ¿no? La sociedad en general era de alguna manera empezaba a ver, pensar que en los 70, 80, el descubrir a Marceau sobre la escena, subiendo escaleras o luchando contra el viento fue algo impresionante, porque era ver magia pura, ¿no? De ahí nacieron un montón de movimientos, muchísimas corrientes, muchas naturalezas diferentes, sea en el teatro de calle, en el circo, en el teatro experimental, en el teatro tradicional. De alguna manera se enriqueció mucho con él. Y él hizo esta labor, es una labor, yo siempre lo he dicho, fue un gran embajador de un arte, ¿no? Hay muchos otros artistas, como su propio maestro de Cru o el mismo Jacques Lecoq, que hicieron más un trabajo de laboratorio, de investigación para profesionales específicos del teatro, que no se les ha conocido tanto como artistas en cuanto a proyección, pero que también son vitales, porque gracias a ellos, de alguna manera, ha habido una reconstrucción, una redescubrimiento de este lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que todas estas figuras, cada una tiene su lugar en la historia y cada una debemos de conocerlas. No a todas ellas se les conoce con especial atención sobre cuál es el legado que cada una de ellas ha dejado, ¿no? Que es bien diferente, pero al mismo tiempo y bien importante. Cada una ha aportado algo que hoy en día vemos en casi todo el teatro tradicional o el teatro actual de nuestros días. Luego, por otro lado, también vemos que cada vez hay más compañías de teatro físico o de teatro de las imágenes y esto es importante. Esto es importante porque de alguna manera anuda visiones, ¿no? De repente aparecen los del mundo de la marioneta y hay una gran proyección en el mundo de la marioneta a través, mezclándola con el teatro del gesto, o aparece el mismo circo y desaparece ese circo tradicional que teníamos antes para reactualizarse en una visión diferente como espectáculo, ¿no? Yo creo que aporta muchísimo más de lo que imaginamos. No siempre entendemos, hay como una especie de huida sobre el concepto de la palabra mimo, porque siempre ha sido vinculado a veces a un pequeño cliché de ese hombre que tira de una cuerda o que está detrás de un muro, pero realmente cuando hablamos de mimo moderno estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Estamos hablando de un lenguaje que es capaz de llevarnos a lugares insospechados, no solo en el teatro, sino fuera del teatro, conectando con lo más profundo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es un poco también el enfoque al que yo invito a investigar y a trabajar y a acercarse, ¿no? El mismo público, a ver esto, ¿no? Justo ayer nosotros yo pude coordinar un webinar con el mismo norteamericano Greg Gouston, no sé si lo conoces, sí. Y él hablaba de eso, de que él decía, por ejemplo, el tema del webinar era el mismo en otras formas del arte, y algo tan simple, le estaba hablando del creador de Miss Piggy, de los muñequitos de Muppets. Y obviamente ellos están, ¿verdad?, trabajando con las manos, pero cuando él conoce a Greg y ve el trabajo de Greg y ve lo que él hace, él dice, nosotros también usamos, ¿verdad? Él correlaciona el arte del mimo también porque él está utilizando las articulaciones de sus brazos para poder darle vida a este títere. Así que volvemos a caer en lo que estamos hablando de que realmente... Claro, porque en principio si te das cuenta, lo que tiene el mimo es que ha albergado una tradición enorme que existe desde siempre, que tiene que ver con los lenguajes convencionales que ha habido durante muchos años a lo largo de los siglos, te diría yo. Cuando vemos un dibujo animado, sencillamente,
todos los principios de aparte que hacen a cámara, todos los principios de amplificación del movimiento, de los efectos que se aplican, todo eso viene del mundo de la pantomima y del mundo del mimo. Es decir, es toda una tradición que se gestó profundamente desde el Renacimiento y tomó su brío en todo el siglo XIX, con el vodevil, con toda la escuela del music hall, ¿no? Y cómo de repente a través de Chaplin empezamos a ver mucho de todo esto y los contemporáneos como Jacques Tati o Marcel Marceau o toda la gente que de alguna manera ha trabajado por esta línea y el mismo Decroux planteando las líneas hacia la abstracción sobre el cómo dirigirnos sobre un teatro que en sí mismo permite al cuerpo hablar más allá del personaje. Entonces yo creo que todo esto hace que nos preguntemos realmente, ¿no? Si dentro de artes que no son muchas veces los más populistas o los más conocidos, si dentro de estos artes se ha conservado como si fuera una reserva natural, algo que es un patrimonio universal y que de alguna manera es necesario y súper eficiente dentro del resto de las artes, ¿no? Sí es verdad que muchas veces incluso se ha contemplado al arte del mimo, de la pantomima, como un recurso para el actor, como potenciar su expresión, ¿no? No digo que esto no pueda ser, pero muchas veces se pasa por alto que el propio lenguaje o el propio arte en sí ya tiene su autonomía propia como para manifestarse en un montón de ramas diferentes, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les animo mucho a que encuentren su manera de expresarse, ¿no? Más allá de todas las herramientas que nosotros damos, que forman parte del mundo tradicional del mimo o del mundo contemporáneo, pero ¿cuál es el discurso que ellos tienen? ¿Cuál es el mensaje o lo que quieren proponer, ¿no? Yo creo que en cada uno de nosotros hay un gran tesoro también y que la alquimia de las técnicas diferentes, ahora no solo me refiero al mimo, sino me refiero a cualquier lenguaje artístico, lo que hacen es florecer nuevos jardines. Yo creo que esto es importante y es fundamental, ¿no? Hay que alentar a esto, ¿no? Y más los que llevamos ya unos años dedicándonos a esto, tenemos que ver con claridad que no se trata de parcelar o ser especialmente snobs dentro de nuestras visiones, sino el entender que hay diferentes formas de entender el lenguaje del gesto, que todas son ricas y vastas y que lo importante es ir en profundidad hacia ellos. Mi maestro decía una cosa muy interesante, cuando en las entrevistas le preguntaban, pues usted es un grande, le decían, ¿no? Entonces ya corregía inmediatamente, digo, yo prefiero ser profundo a ser grande. Y Marceau era un grande, ojo, que era un star en todo el mundo, pero él decía, prefiero ser profundo a ser grande. Y era una cosa que tú lo veías, cuando él hablaba de la sacralidad del gesto, tú veías que entraba profundamente en algo que iba más allá de propiamente la escenificación. Todo se transformaba en un rito. Y en esto yo creo que el arte hoy en día tiene mucho que decir, no solo el arte del mimo, sino todos los artes. Creo que es una ceremonia finalmente tan viva y tan consciente en un mundo donde ya todo es tecnológico, donde muchas veces la comunicación directa se ha perdido, el vivo, la improvisación se ha perdido, ¿no? Yo creo que todo esto es fundamental porque es lo que nos humaniza, finalmente. Lo que nos puede hacer volver a mirar a algo que está dentro de nosotros y que nos conecta. Yo siempre hablo de cómo el mimo, de repente, como arte, nos ayuda a conectarnos con el universo al que pertenecemos. La observación, la mímesis, tú antes hablabas al inicio, ¿no? De cómo la pantomima y el mimo, ¿no? Finalmente son lenguajes que el niño, siendo pequeño y sin conocer apenas todavía el lenguaje hablado, ya aprende todo a través de la mímesis, a través de el mimar, el imitar a sus mayores, a su entorno. Y esto yo creo que no deberíamos de hacerlo nunca, no deberíamos de romper esos procesos que tienen maravillosos los niños en su primera etapa, hasta los 7 años. Deberíamos de intentar potenciar esto a través de la educación y hacer que de algún modo el ser humano sea inteligente, capaz, pero también sensible a entender que forma parte de un mundo, que nace de un mundo natural, que nos estamos cargando hoy en día, todos lo sabemos, que seamos capaces de entender, y la mejor manera muchas veces de entender esto es a través de la experiencia. Si yo recreo el mar o recreo un caballo con mi cuerpo, es como volver a ser un caballo, volver a ser el mar, es la manera más profunda de entender algo a lo que de alguna manera pertenezco, ¿no? Es al universo del que provengo, ¿no? Esta forma de meditación consciente a través del cuerpo, creo que más allá del arte nos hace madurar y trascender como seres humanos. Yo creo que esto, por eso yo creo que
estos lenguajes como el arte del mimo, el arte de la pantomima y muchos otros artes como la pintura, el dibujo, la música, deberían ser una base clara para el desarrollo, vamos a decir, integral del ser humano en su primera etapa, pero luego incluso más allá, ¿no? Y muchas veces respondemos a patrones educativos que se refieren más a lo que existía al principio del siglo XX sin haber muchos cambios de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que yo animo también que en el mundo de la educación y que en el mundo de la política y en el mundo de los sistemas que estamos construyendo, que veamos, que seamos capaces de ver cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a trascender. Y así tal vez nos pondremos menos mascarillas. Correcto. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Mira, quiero hacer una pausa porque tienes unos saluditos por aquí, Carlos Martínez. Hola, amigo. Carlos Martínez. Qué placer, ¿no? Qué placer, que hemos estado antes hablando un ratito por teléfono. Tenemos una charla pendiente para hablar de este arte tan maravilloso y contrastar tantas cosas. Es un gusto. Es un hombre con 40 años de experiencia y es muy importante valorar esto, ¿no? Aquellos que llevan tantos años dentro de este oficio. Muchas veces vemos la parte bonita del oficio que tiene que ver con subir a un escenario y con estar cerca del público, pero realmente se nos olvida un poco que los artistas, más allá de ser artistas, somos y oficiantes de un arte, somos empresarios, ¿no? El otro día lo hablaba con un amigo y decía, bueno, yo tengo que ser empresario, pero tengo una compañía con diferentes miembros, tengo un equipo de personas que trabajan detrás gestionando toda la producción, una escuela con un montón de profesores que de alguna manera imparten. Y todo esto, las estructuras, todo esto conlleva a ser empresario. Y ser empresario muchas veces es complicado porque yo personalmente, que soy todo menos empresario por mi naturaleza, me roba una cantidad de energía impresionante que podría estar empleando en lugares mucho más sabios, ¿no? Pero esto, claro, esto es complicado porque esto supone que la sociedad en la que vivimos, las grandes estructuras, entiendan que las mentes que están ocupadas en dedicarse al arte son importantes para una sociedad y, por lo tanto, deben de tener el resguardo de todo esto. Cuando no pasa esto, lo que sucede es que nosotros, entendiéndolo, hacemos todo lo posible para que eso pase. Pero bueno, esto es importante que también la sociedad en general lo sepa, porque... Y yo creo que cuando nosotros los artistas y muchos artistas que solamente se dedican a las artes, tú estudias arte y como que se olvidan de dar unos ciertos cursos de empresarialismo, de empresas, ¿no? Porque tú sales y como tú dices, tienes que probablemente crear tu propia compañía, todo eso envuelve un montón de cosas que no te enseñaron en la universidad o en la escuela. Desde luego. Además, yo soy de una época donde todo esto que hay hoy en día de los medios tecnológicos, de las redes, no existía. Yo aprendí a dibujar con la mano y aprendí las artes del mimo sudando con mis maestros, ¿no? Entonces, realmente, cuando tienes que montar una compañía o una empresa, es casi instintivo. Te vas dando golpes y vas aprendiendo cómo tienes que hacer en la vida. Hoy en día, las herramientas son muchas y están mucho más a la mano. Esto es una cosa interesante. También esto hace que se globalice todo, que de repente tu manera de encontrar el cómo hacer las cosas también deje de ser menos personal y responda más a una métrica de cómo hay que hacer las cosas. Yo creo que lo interesante está entre las dos aguas, conocerlo todo y luego decidir hacia dónde y de qué manera a ti te gusta proceder, ¿no? Yo recuerdo las primeras subvenciones que me dieron, que me inventaba cosas. De repente escribía una carta con el dossier envolviendo una morcilla y decía que era mi madre, que mi hijo no se atreve a mandar, le mando yo el dossier y aprovecho que he matado un cerdo para mandarle esta morcilla que está muy buena y ya me contará. Luego, al cabo del tiempo, me llamaban los de las entidades y dijeron, vaya ideas ingeniosas, Piris, tienes para que te den la subvención. Le pillaban, pero funcionaba al final, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante, ¿no? Que cada uno entienda
por dónde ir y yo sobre todo hay una de las cosas que a los nuevos artistas que están emergiendo ahora mismo, que están descubriendo todo esto, que tienen ganas de dedicarse a ello, yo lo que siempre les digo es que escuchen su corazón, que escuchen realmente aquello que ellos quieren hacer, aquellos que les da placer, aquello también que les legitima de alguna manera humanamente hablando, y que de alguna manera que hablen de aquello que ellos sienten, de aquello que ellos piensan, que intenten no solo reproducir ideas ya hechas, ¿no? Por mucho que les encanten, que entiendan que Maso tenía una frase que para mí me aclaró tantas cosas, ¿no? Y me dijo, vosotros estáis aprendiendo a hacer un muro y a tirar de una cuerda. Yo tuve que hacerlo también. Pero realmente lo importante no es tirar de un muro, o sea, tirar de una cuerda o apoyarse en un muro, sino lo importante es lo que hay detrás del muro, lo que hay al final de la cuerda, porque ahí es donde empieza la historia, ahí es donde tú puedes empezar a contar. ¿No? A Massot, no recuerdo bien en qué país fue, pero recuerdo que haciendo su número famoso de la caja, que de alguna manera se veía encarcelado en esa caja, de repente todo el público, nada más terminar el número, se levantó y empezó a cantar el himno nacional, porque sentían como que había una especie de prisión a nivel político, se conocen en aquel país, y se sintieron totalmente golpeados por algo tan sencillo como estar detrás de un muro. Pero hay un valor simbólico añadido a todo esto. Entonces, ese valor simbólico realmente los artistas de hoy en día tenemos que ver qué es lo que queremos contar. Y no solo cegarnos por el mundo empresarial o porque vayan bien las cosas, porque no nos engañemos, artísticamente el que ha elegido ser artista no es porque quiere ganar mucho dinero con ello, aunque puedas ganarlo, pero no es tu oficio. Si quieres ganar mucho dinero, hay oficios muchísimo más interesantes. Se trata de ir... quieres dedicar tu vida a algo que es sagrado y algo que es trascendente y algo que hace una labor muy importante, porque tu trabajo en cualquier sitio puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Tortel Poltrona cuenta una historia de una vez que fue con sus compañeros sin fronteras y cogió y tiró unos confetis al final de un espectáculo para unos niños que había. Ha recorrido, ha hecho 1000 viajes humanitarios en diferentes sitios. Después de 15 años volvió al mismo sitio y vino una chica, una jovencita de unos 19 años, y yo me dedico también hoy en día al mundo de las artes escénicas y además enseño a niños y tal. Y quería devolverte una cosa que me diste hace unos cuantos años. Y Tortel dijo, no sé a qué te refieres. Abrió su mano y dejó caer un montón de papelitos de colores. Eran aquellos confetis que hacía 15 años ella había recogido después del espectáculo del suelo y simbolizaban aquellos papelitos algo que va mucho más allá de un papelito, que tiene que ver con el valor, el amor y la capacidad de dejar un legado. Y este legado, unas veces lo hacemos iniciando a alguien en una profesión, pero otras veces sencillamente es cambiándote una manera de enfocar las cosas o de sentir las cosas en el propio público que está observando lo que estás haciendo. Entonces, es una labor que va más allá, solo y exclusivamente, vamos a utilizar la palabra del postureo, sino que realmente es una labor mágica, es una labor de sacerdote, de psicopompo, de aquel que conduce las almas y las mentes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante. A veces pienso que si las grandes estructuras y los grandes gobiernos tienen un poco de miedo al hecho de que haya este poder a través de las artes, la de permitir generar un criterio y una sensibilidad en el pueblo, ¿no? Y esto es una reflexión que tendríamos que hacernos todos realmente, porque finalmente, no nos olvidemos, nacemos desnudos y libres en un planeta que lo tiene todo. Entonces, lo que se nos pueda negar después de todo esto es una reflexión que hay que hacer y que hay que hablar dentro de nuestro oficio. José, quiero tienes otro saludito por aquí. Angélica Toma nos dice, gracias por esta charla, arte y más, muy interesante. Gracias. Si hay cualquier tipo de pregunta, yo por poner a hablar me puedo hablar del... Exacto, en confianza pueden... alguna pregunta particular y estoy también encantado de responderlas, ¿no? Perfecto. José, vamos ahora porque estuvimos hablando, ¿verdad?, especialmente de las artes y cómo de
¿verdad? De los estudiantes y todo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo tengo un videito aquí de uno, se llama Pedagogía, que tienes en tu página de YouTube. Me parece muy interesante. Quiero, ¿verdad?, que hablemos un poquito de tu escuela, de cómo tomaste esa decisión de formarla ¿verdad?, y que ustedes trabajan. Así que, amigos, les voy a presentar este video para que conozcan un poquito de lo que ellos enseñan y el material con sus estudiantes. Así que vamos a compartirlo. Y es la parte pedagógica o de investigación sobre la que trabajo. Si queréis, luego os hablo un poco sobre ella. Con la gramática del mimo corporal dramático de Etienne Decroux, o bien también conocida como la estatuaria móvil, lo que hacemos es, de repente, aprender a segmentar, ¿no?, nuestro cuerpo y darle diferentes direcciones, diferente precisión, diferentes calidades. Si aprendemos a segmentar la cabeza o aprendemos a segmentar nuestro busto o nuestro tronco, de repente, sin querer, nos vamos dando cuenta que tenemos un gran puzzle, un gran rompecabezas con todo nuestro cuerpo que me permitirá posteriormente, dependiendo cómo lo voy ordenando, decir diferentes cosas. La gramática nos enseña a aprender a escribir, a utilizar nuestro cuerpo para lo que deseemos hacer con él, entendiendo que el tipo de trabajo que hacemos, el tipo de ejercicios o aplicaciones están estudiados y pensados para facultar al actor dramático a interpretar el contexto dramático, es decir, lo que entendemos como conflicto, trama, situación. Vemos fríamente, es un gran tesoro para el actor, porque hace que no esté enfermo de su cuerpo, le hace capaz de alguna manera de existir como una presencia universal, más allá de lo humano, capaz de ser un todo en lo que entendemos como cuerpo. ¡Wow! Me encanta. Cuéntanos, José, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Por qué decidiste abrir tu propia escuela y cuál es la visión y la misión que tienes con ella? Bueno, yo creo que la vida misma, ¿no? Pero yo pasé bastantes años trabajando para la universidad. Primero trabajé en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que se conoce como la RESAD. Luego trabajé también para la ESA. Luego estuve trabajando para la Universidad de Canterbury, la Universidad de Kent. Luego estuve trabajando para la Nebrija, para la Universidad de Artes de la Nebrija. Y, bueno, unas eran universidades públicas, otras eran universidades, vamos a decir, privadas, otras eran concertadas. Bueno, yo sentía que cuando enseñaba en la universidad había algo, lógicamente el alumnado no cambia, generalmente suele ser el mismo, con el mismo apetito, pero son estructuras que, lógicamente, llevan muchas de ellas ya muchos años con los mismos sistemas. Y yo soy hijo, de alguna manera, de una generación de pedagogos y de artistas de finales del siglo XX. Y mi interés también, por mi naturaleza, es la de seguir evolucionando y reproponiendo a partir de lo que yo pude aprender o constatar escénicamente posteriormente, ¿no? Entonces me di cuenta poco a poco que yo estaba 4 años en una universidad, de repente 3 en otra. Me daba dando cuenta de que no era el lugar donde yo podía enseñar desde el lugar donde yo quería enseñar. Entonces fue lo que hizo finalmente que, después de varios años, casi 10 años de universidades, decidí abrir mi propia escuela. Dije, voy a abrir mi pedagogía, voy a hacerlo. Al principio eran más profesores que alumnos, si te descuidas. Había como una especie de ¿cómo decirte?, de inquietud por empezar a hablar de todo aquello que no siempre tienes la oportunidad de hacer, ¿no? O trabajar aquellas cosas, ¿no? Y luego había una cosa como muy latente, y es que yo sentía que lo que yo quería enseñar era un pack de un montón de cosas que no siempre tienes oportunidad como pedagogo o como profesor de enseñar.
porque tú tienes una o dos materias, como mucho, ¿no? Y que necesitaba ordenar una pedagogía, construir una forma de aprender con unos contenidos muy específicos, y ahí es donde apareció, de algún modo, la necesidad de poner en marcha aquellas visiones del teatro, del gesto, del mimo, del teatro físico, que yo conocía, que había estudiado, que había experimentado, que había puesto en escena, y creía de alguna manera que eran lenguajes que generalmente se veían separados y que creía que era interesante empezar a generar una transversalidad en todos ellos, ¿no? Entonces, me planteé hacer una pedagogía basada sobre los principios de Decroux, de Lecoq y de Marcel Marceau, con lo que se conocía y lo que no se conocía de cada uno de ellos, y con lo que a mí me valía de cada uno de ellos, ¿no? Entonces empezamos a construir esto. A esto se sumaron otras visiones, como las de Tadashi Suzuki o como los viewpoints, ¿no?, de la Chili Company, o una serie de lenguaje del mimo danza, del Inside Ken, todas aquellas cosas que fueron apareciendo, Barba, de repente, ¿no? Una serie de nombres con los que yo me había cruzado también y de los cuales había descubierto tantas cosas, ¿no? Y dije, ese es el planteamiento que voy a hacer, es un planteamiento totalmente transversal, que no deba por obligatoriedad vamos a decir, un purismo absoluto solo y exclusivamente a una escuela, que beba de todas ellas y que enriquezca lo más posible al intérprete para, sea con la técnica, por un lado, para mí era muy importante la parte de la técnica, luego la aplicación de esa técnica con libertad sobre diferentes lenguajes, la visión de estilos en los que yo creo que se establece lo esencial o lo más importante de los lenguajes teatrales, especialmente los del gesto, ¿no? ¿Qué es lo que aporta de repente el clown, o qué aporta la comedia del arte, o qué aporta la máscara expresiva, o la máscara sagrada, o qué aporta la pantomima, o qué aporta el mismo expresionista, ¿no? ¿Qué es lo que aporta cada uno de esos lenguajes, ¿no? Y hay casi una treintena de estilos por los que pasamos. Y luego, lógicamente, a todo esto se suma la creación, ¿no? Que para mí, por mi naturaleza también, repito, porque he tenido siempre mi compañía independiente, porque he experimentado con muchas otras compañías, dirigiendo sus espectáculos, trabajando tanto con un mago como con un artista de circo, como un marionetista, como un bailarín. Entonces, ¿cómo yo he conocido todo eso y cómo de repente aparece la creación, lo que necesita, el discurso que necesita el artista para llevar a escena, cuáles son los elementos a tomar? Entonces, yo sentía que muchas veces había creación, pero no había escuelas que enseñaran a crear, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra escuela, lo particular de la escuela es que todas las semanas ellos tienen una formación técnica a primera hora con diferentes asignaturas. Luego están las asignaturas de interpretación que van oscilando por meses en estilos diferentes. Tampoco estás un tiempo trabajando el clown, o estás trabajando un tiempo el mimodrama, o estás trabajando un tiempo la máscara objetual o la máscara larvaria. Y de repente todo esto, todos estos estilos, nutridos por las técnicas que trabajamos, se aplican en una creación. Todas las semanas ellos tienen que presentar un trabajo de creación, que no es normalmente un trabajo de creación para que el público vea, pero es la aspiración. O sea, para mí, los viernes o los jueves, dependiendo del año, tienen que presentarme un trabajo donde yo pueda valorar realmente cuál es el proceso de creación que ellos han vivido durante toda la semana. Esto hace que cuando el actor sale, el intérprete, el hombre de teatro o la mujer de teatro sale de una escuela, realmente no solo sepa interpretar, no solo tenga una técnica para defender los diferentes estilos o lenguajes, lo sepa aplicar esa técnica a esos lenguajes o esos estilos, y no solo se vea debido a uno, sino que además pueda construir su propio espectáculo. Incluso hay materias como escenoplastia que nos introducen en el mundo del vestuario, de la caracterización, del body painting, del espacio escénico, de la iluminación, de cómo construir un dossier, cómo hacer un presupuesto, ¿no? Que son elementos también que creemos que son importantes y que forman parte de la creación, porque van anudados a lo que es una producción, para que una creación no solo se quede en los márgenes de la escena, sino que sea capaz de poder proponerse como algo real y accesible a más gente, ¿no? Excelente. Qué bien, me encanta que trabajes en la creación porque
la creación es un músculo y si tú no estás constantemente dándole cosas para hacer, y es verdad, y uno anyway, digo, no sé si a ti te pasa, pero tú llevas muchos años y a veces siempre llega ese bloqueo creativo que tú dices, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Claro, por eso para mí eso precisamente lo que habla es en lo que se basa una pedagogía de creación. Una pedagogía de creación no es tanto en el que tú te sientas desangelado por una falta de inspiración o porque, ¿por dónde empiezo, no? Yo creo que la pedagogía de creación lo que nos enseña es que es una estructura dramática, cómo hago un trabajo de campo, a identificar claramente un tema, a profundizar sobre ese tema, al desarrollarlo, a encontrar un estilo adecuado para hablar de ese tema. De alguna manera, una serie de principios que tú a medida de que van pasando las semanas vas ordenando, pero no solo porque lo has estudiado en un curso donde te dicen, mira, esto es así, sino porque llegas a ello a través de la necesidad de poder ser eficaz escénicamente. Entonces, esa necesidad que de alguna manera se transforma en algo metódico, donde todas las semanas sabes que tienes que enfrentarte a un grupo de gente para dialogar, a un grupo de gente al que vas a tener que dirigir o te vas a tener que ver solo creando un espectáculo en solitario, o de repente te vas a encontrar con un montón de objetos y vas a tener que saber cómo integrar todos esos objetos, o de repente te da un tema muy particular del cual va a ser difícil hablar y tienes que hacer un trabajo de, por ejemplo, la locura, ¿no? Y de repente vas a tener que hacer un trabajo de campo y vas a tener que ir a algún frenopático, a algún sanatorio, vas a tener que acercarte a través de documentales o entender y posicionarte en el público. Entonces, es un trabajo muy interesante, ¿no? El de la creación, porque, por un lado, es conocer al público, por otro lado, es conocer las herramientas con las que tienes y, por otro lado, conocerte a ti y cuál es tu propio legado dentro del arte al que te dedicas, ¿no? Excelente. Gracias por esos tips, porque todos debemos aprender y tener esa conciencia. Te pregunto rapidito, quiero pasar a algo, hablar un poquito más de tu trabajo creativo, pero una pregunta, ¿tus estudiantes tienen la posibilidad de cuando terminan antes de eso, el curso en la escuela, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué duración tiene? Normalmente empieza en octubre y termina a final de mayo, y junio normalmente son prácticas. En realidad, eso es un año. El primer año es el cuerpo poético, está dedicado a entender cómo funciona el cuerpo y toda la dimensión poética del cuerpo. Yo lo trato no solo desde Jacques Lecoq, lo trato desde Marcel Marceau y desde Etienne de Croux, y hago como un viaje donde realmente uno aprende a descubrir cuáles son los márgenes de las dinámicas, de la forma, de la evocación, cuáles son las primeras herramientas para la aplicación dramática. Va todo por ahí. Y el final, el último trimestre, está dedicado a la pantomima. Luego, el segundo año aparece el mimodrama, aparecen otros lenguajes, pero hago un viaje de estilos. Empiezo con la máscara, hago la máscara herbaria, hago la objetual, hago la expresiva, o la comedia humana, o la comedia del arte. Trabajo los juglares contemporáneos, trabajo todo el mundo del clown contemporáneo, trabajo la pantomima romana, trabajo los bufones, y el melodrama, una serie de estilos que finalmente concluyen en cada trimestre con la propuesta de diferentes espectáculos cortos de cada uno de los estilos. Y luego, por último, el tercer año va dedicado a estilos menos habituales y también estilos de investigación, ¿no? Yo ahora mismo estoy con la máscara esencial, es una máscara expresiva que cubre todo el rostro, por ejemplo, y que trabaja a partir de los parámetros de la máscara neutra, pero en el plano expresivo. ¿Y qué tiene que ver con la naturaleza de cada uno? El actor construye una máscara de sí mismo, crea una síntesis de esa máscara y a partir de ahí aprende a mover la máscara, cuál es la dinámica, la naturaleza de esa máscara que tiene que ver con tu propia naturaleza, ¿no? Que es algo muy particular, que tiene que ver con el clown, que tiene que ver, ¿no? Y en principio, por ejemplo, eso sería uno de los temas, ¿no? Pero podría haber muchos más. Podría de repente dedicar al mismo abstracto, lo podría dedicar al trabajo con los objetos, depende de cada año. Entonces, tercero va un poco más modulado sobre el grupo de alumnos con el que yo trabajo. He tenido 2 años para verlos y entonces a partir de ahí se crea un programa determinado. Este año va a estar dedicado al mimo moderno, el tercero.
Y termino el año, los últimos 4 meses, haciendo un espectáculo, hacen su proyecto individual. Que puede ser un proyecto común, coral, o pueden ser diferentes proyectos hechos con 2 o 3 personas de cada uno de ellos, o individuales. Y con ese proyecto personal, ellos lo que hacen es luego enfrentarse a festivales o empiezan a entrar en el mundo profesional como tal, ¿no? Ese es el tercero. Luego hay un 4º año que solo exclusivamente se puede hacer a elección nuestra, que es el año pedagógico, que son gente que pasan todo el tiempo conmigo al lado viendo cuáles son los principios de la pedagogía que aplicamos, cómo se enseña, y muchos de ellos, con los años, muchos de ellos pasan de 1 año a ser 2 o 3 años de pedagogía y ahí acaban siendo profesores de la escuela o profesores de la escuela nómada, que es con la escuela que nosotros viajamos por el mundo ofreciendo nuestros cursos, nuestros workshops y todo esto. ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Qué bueno que te hice esta pregunta! Y más o menos me contestaste lo que la otra que tenía en mente era de tus estudiantes, si tenían la posibilidad de convertirse en profesores o ser parte de tu compañía. Claro, eso para mí es muy importante el que ellos sientan qué es lo que late dentro de ellos sin que yo influya. Yo intento influir lo menos posible. Lógicamente es siempre una referencia, pero intento influir lo menos posible. Ahí hay gente que realmente están muy interesados por el mundo de la investigación y la pedagogía. Hay otras personas que están muy interesadas por el mundo de la creación o de la dirección escénica. Hay gente que está más interesada en el mundo de la interpretación. Hay gente que se centra en un solo tipo de interpretación. Hay gente que le gusta abordar diferentes tipos de interpretación o un estilo o varios estilos particulares. Entonces, esto hace que de repente, cuando hablamos de colocación después de una formación, aquí lo que hacemos también con la formación es abrir un abanico donde ellos pueden encontrar dónde resuenan en lo que están aprendiendo, ¿no? Todo contribuye, pero hay algunas cosas donde ellos se sienten... Entonces, hay gente que ves que se dedica al mundo de la marioneta después, ¿no? Pero tiene una gran sabiduría dentro del mundo del cuerpo, ¿no? Cuando están trabajando en la marioneta. Entonces, ya dejan de utilizar un títere como tal y de repente un objeto en escena, como una silla o un abrigo, se transforma en un ser vivo, ¿no? También pasa con el mundo del circo o con el mundo del clown. Hay gente que se han dedicado de lleno al mundo del clown o al mundo del humor. Hay gente que se dedica al mundo del buto, de repente, y la danza. Entonces, depende también un poco o a la dirección solo, ¿no? Ya dejan de interpretar y ellos prefieren construir, ¿no? Componer, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es interesante en todos. Luego hay gente que lo vincula al mundo de la pedagogía, ¿no? Sea de la propia enseñanza del arte del teatro, pero también muchas veces a otro tipo de enseñanzas, ¿no? Hay gente que se dedica al mundo de la danza e incorpora todo aquello que ha aprendido con nosotros, o al mundo de la psicología y aplica todo el mundo. O sea, es que realmente el cuerpo, cuando profundizas y sobre todo a través de la visión de un arte escénico que mira hacia cómo vivimos los seres humanos, nos da una gran profundidad para luego poder seguir desarrollando. De todos modos, yo siempre pienso que una carrera no es una cosa que se haga en 1 o 2 años. Yo sé que vivimos en una época donde todo tiene que ser consumido rápidamente y todo es necesario que sea muy fugaz, pero realmente yo creo que las grandes formaciones, la gran profundidad se da con los años y uno encuentra realmente cuál es lo vocacional de uno con la dedicación, ¿no? Y con el poder probar, ¿no? Una escuela no es más que un sitio donde aprendes las cosas que podrías aprender durante muchos años comprimidas de alguna manera, ¿no? Wow. Y vas a poder acceder a ellas, pero realmente el aprendizaje real es cuando tú te ves delante de un público, te ves en el día a día, te ves con tu compañía, te ves con el proyecto que hayas llevado a cabo y cómo tú lo enfrentas, ¿no? Esto yo creo que lo bonito. Yo todos los días recibo alumnos míos y compañeros que han pasado por mi visión de este arte y que después de 6, 7 años les ves que están con proyectos en un sitio, ¿no? Y es una gran satisfacción poderles escuchar, recibir, siempre se acuerdan, siempre están ahí. Hay algo muy nuclear que se instala en ellos y que se desarrolla, ¿no? Pero aún así, yo pienso que esto depende de cada persona. No, y te felicito, yo creo que tienes un buen corazón en el sentido, yo pienso que el que es maestro y no tiene temor de ver a crecer a sus estudiantes y verlos tener éxito en
para eso son tus estudiantes también, ¿verdad? Y para eso tú les estás enseñando, así que... Claro, además es una cuestión de concebir las cosas. Realmente esto no es una carrera de galgos, a ver quién llega primero a la meta. Esto cada uno tiene su discurso. Yo nunca entendí cuando empezaban a comparar a los maestros. Es que Decroux es más interesante que Marceau. No, es que Marceau es menos interesante que Lecoq. Es que fulanito de tal, de repente es como... Pero estáis comparando melocotones con manzanas. Vale, puede ser que te guste más una manzana que un melocotón, pero son frutos y cada fruto tiene su lugar en el universo. Yo creo que todos los artistas tenemos algo que decir y lo importante es el respeto, es lo primero que uno debe aprender, ¿no? Aprender a tener su criterio, sí, pero también un respeto hacia el trabajo de los demás, porque no es fácil, ¿no? No es nada fácil. Yo he escuchado a mucha gente con banalidad, de modo muy banal, hablar fácilmente de repente de Decroux, es que es un tipo raro, que se mueve raro, o un Marceau, es que hace la carita blanca y las manitas, o un Lecoq, es que bueno, él realmente no trabaja físicamente, pero sí, sí vemos que es interesante el trabajo que hace, ¿no? De repente se genera devaluar de alguna manera el trabajo del oficio y la trayectoria de los demás. Es muy fácil, lo haces con 2 o 3 palabras. Lo difícil es hacer lo que han podido llegar a hacer ellos y entender cuál es lo que ellos han aportado, qué es lo que cada uno aporta, qué es lo que cada uno dice y qué es lo que luego cada uno de nosotros aportamos y decimos, ¿no? Porque muchos también viven, muchísimos profesionales hoy en día viven de lo que hicieron otros, ¿no? Presumiendo de lo que hicieron otros, no de lo que hacen ellos. Entonces yo creo que esto es importante. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué has aportado tú en tu discurso? Ellos hicieron ya su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esto, el pudor, no encaramarse demasiado sobre el ego, hace que de alguna manera aprendamos y entendamos que esto no es más que un oficio, como el oficio del panadero. Que hacer un buen pan no es fácil. Puedes hacer un pan chicloso, puedes hacer un pan maravilloso. Lo mismo pasa con nuestro trabajo. Yo puedo hacer una pantomima maravillosa o puedo hacer una pantomima banal. Puedo hacer un clown extraordinario o puedo hacer un clown que no tiene trascendencia. Depende cuánto yo amo lo que hago y cuánto me dedico a ello y cuánto entiendo dónde tengo que estar, ¿no? Yo creo que esto es importante. No querer tener un nombre porque sí. Si tienes un nombre es porque tu trabajo te lleva a que se te reconozca y no porque seas más instagramer o tengas más seguidores. Esto no deja de ser más que un truco comercial. Hay algo que yo siempre pienso, aunque se empeñen en llamar a los cerezos manzanos, aunque esté prohibido y nos pongan leyes para que a los cerezos les llamemos manzanos, los cerezos seguirán dando cerezas. Esto es una realidad. Entonces, el arte es lo que es, más allá de cómo se venda, cómo se plantee, ¿no? Entonces, cuando es arte algo, pues cuando ves al público se emociona, cuando ves que el público está contigo, cuando ves que el público sale cambiado después de haber entrado en el escenario. Lo mismo pasa con la pintura, con la música o con cualquier otra cosa. Cuando lo que ves es trascendente, ¿no? Y no hay más. Y lo demás son conjeturas. Mira, José, tenemos unos detallitos aquí. Amigo, José, tengo que ir cerrando esto y sé que pudiéramos estar horas hablando. Claro. Yo siento que hemos tocado, mira, simplemente migajas, porque honestamente pudiéramos hablar muchísimas de tus experiencias y de tus conocimientos, ¿verdad? Que esto ha sido maravilloso, pero quiero ir cerrando, pero antes quiero mencionar por aquí, antes de cambiar, aquí. Jaro es un amigo, bueno, Javier Hernández le decimos Jaro de cariño, un amigo, es un mismo de aquí de Puerto Rico también, dice genial, y este comentario sale cuando estabas hablando de la escuela, y nos cuenta aquí cuánta verdad en todo lo que comparte y dice Pilis. Gracias, Jaro, yo también estoy impactada. Muchas gracias, muchas gracias. José, quiero ahora, ¿verdad? Ya en esta etapa final, quiero ir entrando un poquito en tu proceso creativo y tengo 2 preguntitas aquí de Angélica. Ella quiere una duda que quiere compartir contigo. Ella dice, me gustaría que José nos contara su disciplina, qué tiene para trabajar su cuerpo o qué recomienda. Me imagino tener un espejo, un espacio y algunos conceptos claros. Vale, bueno, en principio lo mejor para tener una disciplina es ser disciplinado. Esto es lo primero. Esto es a veces muy complicado. El cómo una persona
se obliga, entre comillas, o se enamora de un oficio es muy importante. Si realmente hay una llamada, es muy importante intentar tocar todas las teclas. Yo siempre recomiendo tener a un guía que te ayude a entender cuáles son los elementos o cómo hacer los elementos. Todos hemos recurrido a un manual escrito, pero realmente el aprender como tal, yo lo he aprendido de mis maestros, de la gente con la que he aprendido y donde me han explicado claramente in situ cómo trabajar. Yo normalmente mi forma de trabajar se basa, la base técnica viene de Cru, totalmente, creo que es un gran, es como el que creó el solfeo del mundo del teatro, en el corporal. Él creó todo un lenguaje de lo que llamamos la gramática del mismo corporal y creo que con él pude aprender algo muy profundo que se instala en el tronco, en la naturaleza tridimensional del cuerpo y sus diferentes calidades de movimiento. Esto me ayudó a tener como un alfabeto para empezar a construir. Luego, de Cru, como cualquier otro arte, como cualquier otro lenguaje, me llevó a entender que podía caer en las fauces de hacer siempre las cosas desde un mismo prisma y que tenía que tener la capacidad de distanciarme de ello. Entonces, tuve la suerte de conocer a muchos maestros diferentes que entendían el gesto de diferentes lugares. Entonces, yo hoy en día enseño mucho desde la gramática de Cru, pero, por ejemplo, otro de las grandes técnicas que suelo utilizar es el trabajo de Marcel Marceau, es decir, que tiene que ver mucho con el mundo emocional, con el personaje, con todo un discurso lírico, con un discurso poético muy profundo. Y esto linda con todo el trabajo posteriormente de Jacques Lecoq, que hace un trabajo sobre la aplicación del gesto en diferentes estilos teatrales. Esto es muy interesante porque de alguna manera te hace entender que no todo gesto técnico de Decroux o aplicación de Marceau vale para una sola cosa, sino vale para un montón de cosas. Y todas esas cosas tienen que ver con el estilo en el que estemos trabajando, el lenguaje en el que estemos trabajando. Yo te recomiendo, si no tienes la posibilidad de acceder a una escuela o una formación más particular donde puedas ser guiada, en que empieces trabajando sobre el conocimiento del cuerpo, sobre el aislar el propio cuerpo, el entender cómo el cuerpo debe obedecer aquello que tú quieres hacer. Tu mente, tu alma, tu espíritu quiere hacer algo. Tu cuerpo no va a querer siempre hacerlo. Es como cuando empezamos a hablar y no sabemos hablar, no sabemos pronunciar las palabras todavía. Hasta que empezamos a hablar, necesitamos ejercitarnos mucho sobre ello. Yo creo que esto es lo primero. Saber hacer un buen punto fijo, saber aprender a hacer una marcha, saber utilizar la columna vertebral, saber colocar tu cuerpo en formas tridimensionales. Y al principio no obsesionarnos mucho con querer aplicar constantemente. Hay un tiempo de dedicación total al trabajo del cuerpo. Y luego, una vez que ya el cuerpo empieza a entrar y empieza a estar más consciente de saber parar, de saber generar una dinámica concreta, de saber buscar una actitud, de aprender a no hacerse daño, de saber trabajar con el suelo, de trabajar con la respiración. Después de todo este trabajo, empezar a aplicar. Y para empezar a aplicar, también puedes utilizar el espejo, claro que sí, al principio, sobre todo cuando estamos hablando de aplicaciones, pero sobre todo yo te diría que fueras sobre la imaginación, que hicieras un llamamiento, un apel a la imaginación. La imaginación es poderosa y es muy importante que un artista esté de alguna manera entrenada y llamada a la sensibilidad. El cuerpo, a través de la improvisación, da nacimiento a la imaginación. Luego, una vez que todo esto empieza a transformarse en una forma, en diferentes dinámicas, en cosas reconocibles que finalmente son para un público en general, forman parte de un imaginario colectivo, cuando todo esto se va asentando en pequeños retazos, en pequeñas estrofas, en pequeños haikus, en pequeñas naturalezas, figuras, ¿no? De repente yo creo que hay un momento donde uno se tiene que despegar de la madre, del espejo, y empezar a enfrentarse a otra madre, que es la madre del universo, y ponerse delante del público, y probar delante del público, y probar desde el amor a querer compartir, e intentar quitarte el miedo o darle la mano al miedo, como prefieras, y salir con todo ello a escena.
Hacerlo, no necesitas un gran teatro, puede ser tu familia, puede ser la calle, puede ser un pequeño festival. Lo importante es empezar a hacer cosas, ¿no? Yo creo que cuanto antes empiezas, antes aparece todo esto. Y la ilusión. La ilusión es aquello que mueve barcos, cohetes y naciones. La ilusión es aquello que finalmente, la ilusión en el doble sentido, la ilusión, estar ilusionado, apasionado con lo que hace uno, pero también la ilusión, es decir, trabajar con aquello que no está y traerlo a escena, ¿no? Trabajar en el imaginario, construir aquello que no existe, hacer ver aquello que no es fácil ver. Esto son las herramientas que yo creo que son las primeras a trabajar. Creo que la técnica debe ser revisitada todos los días y, sobre todo, y esto para mí es fundamental dentro de un entrenamiento o una disciplina diaria, es el placer. Hacerlo no por una obligación o porque te veas debido a ello, sino encontrar el placer a la hora de hacer las cosas, el interés, ¿no? Por descubrir las cosas, el reto por enfrentarte a ellas. Creo que el placer, el amor por nuestra profesión es lo que hace que realmente las cosas maduren de un modo equilibrado y que podamos profundizar y no quedarnos solo exclusivamente en el celofán, ¿no? Esto creo que es muy importante. Tanto importante la técnica es la herramienta para darnos la libertad. La libertad por sí sola no es suficiente. Necesitas la dedicación técnica, lógicamente, y sobre todo esa ilusión y una cierta generosidad que es importante para con tu público, para con tus compañeros, para poder hacer que este arte esté por encima del artista, por lo que somos nosotros, ¿no? Que si este arte ya navega, todos navegamos como tripulación dentro. Oh, qué lindo, gracias, José. Yo creo que esta es de las mejores notas para terminar esta entrevista. Que no quiero terminarla, pero tenemos que irnos, José. Pero no sé, vamos a tener que inventarnos algo. Vamos a inventar. Habrá más ocasiones, seguramente. Tienes demasiado seguramente que habrá más ocasiones. Y mira, quiero comentarte aquí, Javier escribe, wow, inmenso placer escuchar a Piris hablando y filosofando. Sí, al final yo creo que nuestro arte, a pesar de ser un arte, el arte particularmente el del mimo, a pesar de ser un arte sin palabras, creo que las palabras pueden decir mucho sobre nuestro arte. Creo que a veces la palabra es con la que nos movemos todos los días y creo que hay muchas filosofías dentro del arte del mimo. No nos olvidemos que uno de los grandes filósofos de nuestra historia, Aristóteles, fue el que instaló la poética aristotélica, en la cual se basa totalmente sobre la mímesis, la reproducción o la recreación de la naturaleza y del mundo al que pertenecemos. Yo creo que recomiendo a todo el mundo que se lea la poética de Aristóteles, porque muchas veces vamos a libros más complejos. Y creo que este es un buen libro también. Y bueno, pues nada, yo encantado de filosofar y de alguna manera de compartir cómo vivo este arte desde hace tantos años ya. Pero bueno, Angélica te contestó, dijo, wow, tremenda respuesta, lo admiro. Y Carlos, que todavía está aquí con nosotros, dice, felicidades, José. Muchas gracias a todos, Carlos, a todos, por vuestra presencia, por estar con nosotros, escuchando la charla y, bueno, a ti, Lini, por invitarme y poder haber disfrutado de esta horita en compañía de todos aquellos que están interesados por el arte del mimo y bueno, yo me siento honrado porque me tengáis en cuenta. Gracias, verdad, estoy yo. Quiero compartir nuevamente con cada uno de ustedes, amigos. Facebook, pueden buscar a José en Facebook como José Piris Pereda, Instagram José Piris Pereda y en YouTube como José Piris. Para más información, escríbanle y él, yo sé que estaría, ¿verdad?, dispuesto a poder... Claro, desde luego, desde luego. Que sigan su trabajo, de verdad que es espectacular. Como les digo, podemos estar horas simplemente hablando con él, con todo lo que tiene y eso que tocamos, como les dije, migajas. Así que nada, José, sé que seguiremos en contacto. Gracias, un abrazo desde Puerto Rico. No te vayas, quédate por aquí, que ahorita entonces... Muy bien. Está bien, pero... Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí y nada, estamos aquí
y hay que trabajar mucho. Todos tenemos algo importante, una labor importante, y si todos estamos a una, todos los de la profesión, yo creo que este arte cada vez se entenderá mejor y tendrá su lugar en la historia. Y de algún modo, y al resto del público interesado, pues muchísimas gracias y ahí estamos para vosotros. Gracias. Bueno, amigos, estoy bien contenta, feliz. Gracias por todos los que se han conectado y estuvieron con nosotros y los que se conectarán y seguirán viendo esta entrevista. Hoy estuvimos con José Piris Pereda, mimo y actor profesional desde España. Así que les invito a que se mantengan conectados conmigo a través de YouTube como Lini Figueroa, en Facebook como Lini Figueroa Artist Page y en Instagram como Lini Figueroa. Continuamos con esta segunda temporada de entrevista. Mi próximo invitado será Iván Olmo. Él es un mimo y bailarín profesional de aquí de Puerto Rico y es el creador del Festival de Mimo y Teatro Físico del Caribe. Así que va a ser sumamente interesante hablar con él. Y tengo por aquí, gracias, Jaro, aquí envío varios aplausos. Carlos, gracias. Un beso, amigo. Y Angélica, gracias por estar también conectadas con nosotros. Así que nada, les voy a dejar por aquí una vez más uno de los videos de José y con esto nos vemos entonces en la próxima. Thespis es el primer cómico de la historia. Una bellísima jaula de oro con barrotes y en su interior palomas, un colombier, un palomar. Y Thespis era el único que las escuchaba. Por eso lloraba, porque no soportaba la privacidad de la libertad. Oh, los poetas, la pluma de los poetas, que escribe, deja legado en las palabras. Ah, la pluma de los poetas, la pluma ligera de aquel ave. ¿Y dónde llegó Thespis? Hasta Roma. Era un hombre que por no ser amado intentaba beber en los corazones humanos. Esto es teatro. Esto no existe. No ha muerto nadie, ¿eh? Lo que llaman la cuarta pared. Uy. Ya me quedé otra vez fuera. Thespis llegó a la comedia del arte. ¿Quién no ha tenido alguna vez un amor? Nuestros abuelos iban a una agencia matrimonial, era mucho más práctico. Llamaban por teléfono y decían, oye, a ver si me puedes encontrar una rubia, una morena, una gordita, una más blanda, una más alta, una con un poco de personalidad, no lo sé, algo que se ajuste a mi perfil. El bufón nada tiene que perder, joroba encaramada sobre el ego. Las máscaras están en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es una máscara, de hecho. Uno empieza a ponerse una máscara, luego otra, esta le va mejor, esta le va peor. Esta me encaja. Uy, con esta he triunfado. Las máscaras.